El día de hoy veremos el Estado-nación y el Estado plurinacional. Rodrigo, dime las diferencias entre esos dos países. ¿Qué países? Los de la computadora. Ah, entre Perú y Bolivia. No sé. No podemos culpar a Rodrigo por no saber. Estos países andinos son muy similares. Encontramos estas similitudes a través de sus geografías, sus etnias, su diversidad lingüística y sus trayectorias históricas. Sin embargo, tienen una diferencia particular. Bolivia, de acuerdo a su constitución aprobada en el 2009, se define como un Estado plurinacional. Con ello, el Estado boliviano reconoce que está integrado de varias naciones, a las cuales les da un estatus oficial y un marco para la convivencia. Mientras tanto, en Perú no encontramos nada similar, porque Perú, a pesar de tantos elementos compartidos con Bolivia, no implementa un arreglo similar. Gracias, Aarón. ¿Y cómo explicas esto? Bueno, creo que Diego te lo puede explicar. Ah, ok. Para comprender la razón de esta diferencia, hay que enumerar ciertas condiciones que se deben cumplir para lograr la plurinacionalidad. Primero, la existencia de grupos identificados con una etnia particular. La plurinacionalidad requiere que dentro de un solo Estado convivan múltiples manifestaciones nacionales. La existencia de estas manifestaciones no están constreñidas a la existencia de un territorio. A diferencia del Estado, no ejerce coacción mediante agentes externos, sino mediante la identificación interna. Tampoco requiere líderes ni una estructura organizativa. Bolivia y Perú cuentan ambos con múltiples variedades étnicas. Los resultados de los últimos censos en ambos países son muy parecidos. En Bolivia, el 52% se considera mestizo, mientras que en el Perú, el porcentaje es de poco más del 60%. Las mayorías étnicas más importantes en ambos países son la quechua y la aymara. En ambos casos, el porcentaje es también muy similar, siendo cercano al 25% de la población. Sin embargo, ¿cómo viene gestionando cada estado la presencia de estos grupos? ¿Puede el concepto de Estado-nación aplicarse a ambos casos? La segunda condición necesaria para lograr la plurinacionalidad es que los grupos identificados deben representar un bloque económico en particular. Es decir, no solo basta con buscar a los diversos grupos étnicos de un territorio, sino que de preferencia estos deben asociarse de acuerdo a la actividad económica o productiva que realicen. Esto resulta muy conveniente, en tanto refuerza su sentido de comunidad, además de que les permite tener un papel más activo al contribuir al Estado de manera directa, facilitando el orden al momento de tomar alguna decisión. ¡Wow! ¿Y por qué es necesario reforzar la unidad de un Estado, Diego? Es un poco complejo, pero recordemos que todo Estado debe procurar su equilibrio en los cuatro niveles de poder: el económico, el militar, el político y el ideológico. Por ejemplo, pensemos que un Estado desarrolla políticas que benefician económicamente solo a una pequeña parte de la población, mientras que otras entren en pobreza. En ese caso pueden producirse fracturas que empujen a romper la unidad de la nación que sostiene al Estado. En Bolivia, por ello, encontramos que numerosos grupos sociales se definen como productores específicos de algún producto, como los cocaleros, que de hecho fue el sindicato de donde surgió Evo Morales, previo a su llegada como presidente. Desde 1990, estos movimientos han mostrado una actitud más desafiante ante el Estado, pero sobre todo más organizada para encauzar sus demandas y lograr participación activa en la implementación de políticas a su favor. En el Perú, los desafíos para organizar a estos movimientos sociales que reivindiquen justamente ciertas etnias ha sido más complicado. El marcado centralismo ha generado fenómenos tan grandes como las migraciones del campo a la ciudad. Casi como obligación, entonces, generaciones enteras han renunciado a su pasado indígena en búsqueda de mejorar oportunidades. Los resultados han sido ciudades sobrepobladas y la periferia de la ciudad ocupada, dando como fruto un panorama de la marginalidad tan diverso como este. La tercera condición para generar un Estado plurinacional tiene que ver con el papel de los movimientos sociales. Entonces, tomando en cuenta las dos condiciones anteriores que ya hemos discutido, los movimientos sociales procuran tener un programa más completo que refuerce sobre todo la reivindicación de su identidad, es decir, que incluya la defensa de los indígenas. Dependiendo entonces de su fuerza, las organizaciones políticas encontrarán en estos movimientos apoyos más atractivos. Incluso pueden convertirse en partidos étnicos. Es de esta manera que los movimientos indígenas adquieren lo que llamamos capital político, que no es más que la capacidad efectiva de influir en la dinámica de la vida política. Entonces, ¿los movimientos sociales activos y comprometidos pueden marcar la diferencia? ¡Wow! Eso no me lo esperaba. Claro, porque nuestra realidad es muy distinta. Los partidos buscarán consolidar el poder que les otorga los movimientos para así evitar que se debiliten. En Bolivia,
Esto explica, por ejemplo, el éxito sostenido del partido Movimiento al Socialismo, el MAS, quien supo mantener una larga lucha hasta que, aprovechando su coyuntura, pudo llevar a Evo Morales al poder y consolidar una mayoría en el Parlamento que buscara desde el 2006 justamente el replanteamiento de un Estado que le debe un espacio a cada nación que se encuentre en su territorio, por muy pequeña que ésta sea. En Perú, como podemos comprobar, en su reciente historia, el tamaño de los movimientos indígenas aún no nos permite pensar en un tránsito hacia un Estado con la suficiente capacidad para gestionar la inmensa diversidad étnica de todas nuestras regiones. Muchas gracias, Diego. Esperemos que Rodrigo haya entendido con tu explicación. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto, Rodrigo? Tengo un par de ideas que las he redactado. Vamos a ver. Podemos concluir que la plurinacionalidad es consecuencia de una lucha política de organizaciones indígenas que buscan defender sus intereses ante el Estado. La posibilidad de esta lucha emerge de la existencia de grupos identificados con una etnia particular, que esta etnia tenga intereses económicos que los agrupe y que estos grupos tengan la posibilidad de capitalizar políticamente su organización. En este sentido, las características del Estado son resultados de luchas entre diversos grupos que desean que éste reconozca y defienda sus intereses. Bueno, Aarón, eso es todo lo que he escrito. ¿Qué te parece? Me parece muy bien, Rodrigo, y hemos Gracias. aprendido bastante el día de hoy. Hola, hola, probando. Mi voz sexy.